Aunque era una república independiente desde fines del siglo XIX, la isla funcionaba como un protectorado de los Estados Unidos. Presidentes sumisos supervisaban una economía capitalista agraria que, aunque también producía café y tabaco, dependía excesivamente de un monocultivo, el azúcar. El fluido contacto entre campesinos y obreros, junto a una reducida clase media urbana, brindó las bases para la gestación de un amplio movimiento social. Desde 1925 surgió una oposición reformista y radical en círculos obreros y universitarios. En 1933, estos grupos impusieron la presidencia de Ramón Grau San Martín, derrocado por el militar Fulgencio Batista, que gobernó con apoyo estadounidense hasta 1940 y nuevamente tras el golpe de Estado de 1952. Tiempo después, por una amnistía, Fidel Castro y su hermano Raúl huyeron a México, donde se les unió el médico argentino Ernesto Che Guevara para iniciar la campaña revolucionaria. A bordo del yate de Granma, arribaron a la Plaza Cubana, donde fueron atacados por las fuerzas de Batista. El movimiento 26 de julio comenzó a reclutar a lugareños y jóvenes de clase media urbana, y Fidel Castro contactó a la prensa extranjera para difundir su lucha y desgastar el régimen de Batista. Hacia 1958, los combates eran cada vez más intensos y asiduos. La sociedad urbana apoyaba cada vez más las acciones de los guerrilleros. En ese contexto, los Estados Unidos retiraron su apoyo al dictador Batista, quien ya no podía garantizar sus intereses en la isla, y terminó huyendo a República Dominicana. En 1959, Fidel Castro y su grupo entraron victoriosos a La Habana. La experiencia de Cuba impactó en toda América Latina. Las clases medias cubanas habían incorporado el mensaje antiimperialista y reformista de Castro. Sin embargo, las promesas de constitucionalidad pronto se diluyeron. El ejército rebelde y Fidel Castro se transformaron en el nuevo poder. El primer paso radical del gobierno revolucionario fue la Ley de Reforma Agraria, que expropió latifundios para repartir la tierra y prohibió su propiedad en manos de extranjeros. En 1960, la estatización de la economía continuó con la nacionalización del petróleo. Ante la interrupción de las ventas por parte de las refinerías anglosajonas, Cuba encontró en la URSS un proveedor barato de combustible. Las compañías estadounidenses en la isla, sin embargo, se negaron a refinar petróleo ruso. El gobierno estadounidense, por su parte, suspendió la cuota azucarera. En este contexto, Fidel Castro nacionalizó todas las empresas extranjeras y empresas locales. Ante el giro socialista y el endurecimiento del régimen de Castro, muchos adeptos comenzaron a desertar de sus filas. Algunos acabaron presos por traidores, otros se exiliaron y alimentaron un núcleo disidente en los Estados Unidos. En 1961, Castro declaró al régimen como marxista-leninista. El presidente Kennedy, entonces, rompió las relaciones con Cuba e inició un bloqueo comercial sobre la isla y también buscó la condena al régimen en los foros mundiales. Un año más tarde, y gracias a un mayor intercambio con la URSS, Cuba pudo ordenar su economía. El Che Guevara, designado ministro de la Industria, ensayó un plan centralizador para recuperar la producción, aunque sin iniciativos de tipo capitalista. Finalmente, en 1965, Guevara renunció a su cargo para llevar la revolución a otros países. Castro entonces quedó como la figura excluyente del régimen. El despegue industrial de Brasil. Entre 1940 y 1960, Brasil experimentó uno de los procesos de industrialización y de urbanización más intensos de América Latina. El Estado tuvo una importante participación en este crecimiento. Tiene que planificar algunos aspectos económicos de manera centralizada y también tuvieron que contribuir a la modernización de la estructura productiva del país. En 1930, por la caída de las exportaciones del café, Brasil inició una industrialización sustitutiva de bienes de consumo, especialmente en el área de San Pablo. El despegue del sector secundario fue impulsado por Getúlio Vargas durante el llamado Estado Novo, desde 1937 a 1943. Él negoció con Estados Unidos
para ayudar en la Segunda Guerra Mundial a cambio de la tecnología y la financiación para desarrollar una gran acería. A su vez, modernizó la burocracia federal y reconvirtió las estructuras sindicales y empresariales. También intentó monopolizar las exportaciones del café, el cacao, el azúcar y el té. Impulsó la producción estatal de camiones y motores de avión, con insumos provenientes de los Estados Unidos. Durante el gobierno de Gaspar Dutra, se dejó de lado la planificación y el estímulo a la industrialización, que ya ofrecía signos de estancamiento, y se apoyó en grupos ligados al negocio exportador del café. Sin embargo, con el retorno de Vargas al poder en 1951, se reactivó la política industrial. Vargas convocó capital extranjero, público y privado, que incluso el gobierno de Estados Unidos respondió a la convocatoria y ofreció fondos públicos. En 1952, los sectores nacionalistas presionaron a Vargas para que ejerciera más controles sobre las ganancias que las compañías extranjeras enviaban al exterior. México y Argentina habían optado por la nacionalización. En cambio, Vargas propuso el monopolio de la exploración y producción de petróleo por parte de una corporación mixta. Todo esto se vio afectado por el aumento de la inflación. Todo esto complicó a Vargas, ya que sus principales apoyos se vieron afectados por los planes de ajuste impuestos ante esta coyuntura. La oposición militar empresarial aprovechó el creciente descontento para acusar de corrupción al gobierno. Y por eso, en 1954, Vargas se suicida. En 1956, una alianza varguista ganó las elecciones, en un contexto de suba de precio mundial del café e inspirado en las teorías de la CEPAL, Juscelino Kubitschek. En su gobierno, él invirtió en electricidad y caminos y redujo la dependencia respecto de insumos importados. De esta manera evitaba la salida de divisas y favorecía la acumulación de reservas monetarias. En 1961 triunfó una coalición liderada por Jaime Quadros, el que al poco tiempo renunció por la falta de apoyo de conservadores y de militares. Por eso, su vicepresidente, João Goulart, logró un acuerdo para asumir el poder y acceder a los fondos estadounidenses de la Alianza para el Progreso. Su plan trienal de desarrollo económico y social incluía una reforma agraria, la estatalización de sectores productivos y la movilización de las masas urbanas y rurales. Más tarde, en 1964, este gobierno fue derrocado por un golpe cívico-militar. Por eso el ejército estuvo en el poder hasta 1985. Los militares, que construyeron una fuerte alianza con la burguesía local, la burocracia estatal y los inversores extranjeros, intentaron cambiar el modelo desarrollista con la idea de seguridad nacional. La dictadura. Durante la presidencia de João Goulart se notaron los primeros síntomas de una crisis económica por la caída de las inversiones privadas y el aumento de la inflación. El gobierno debía salir de la crisis y ganarse el apoyo de los sectores populares. Para eso inició una reforma agraria y otorgó el voto a los analfabetos. Estas medidas inquietaron a los militares y el 31 de marzo de 1964 iniciaron un enfrentamiento armado apoyado en encubierto por el gobierno de los Estados Unidos. El Brasil de Lula da Silva. Brasil comenzó a consolidarse como potencia a mediados de 1950. Sin embargo, la actualidad del país, liderado por Lula da Silva, no puede ser comprendida. El primer paso a la organización del Partido de la Clase Obrera comenzó durante la dictadura militar de la que hablábamos anteriormente. Los medios de comunicación no prestaron mucha atención a las huelgas encabezadas por trabajadores ni a la figura de Lula. Sin embargo, a partir de 1983, por la fundación de la Central Unitaria de Trabajadores,
movilizó a los militantes contra las Fuerzas Armadas, y en la década de 1980, durante la campaña Fuerza Collor, que fue una masiva protesta contra la corrupción del gobierno de Fernando Collor, el presidente ganó prestigio y el apoyo de campesinos, obreros, mujeres y estudiantes. Partido de los Trabajadores en el poder. En el 2002, Lula logró imponerse luego de 2 derrotas. En su discurso, prometió llevar adelante importantes reformas sin poner en riesgo a los capitalistas. Desde entonces, Brasil llevó a cabo el movimiento neodesarrollista. El gobierno implementó un programa de ayuda como Bolsa Familia, orientado a luchar contra el hambre en las favelas. Las buenas relaciones con el Mercosur permitieron colocar la producción brasileña en el mercado y reforzar la posición del país. En el año 2006, Lula logró su reelección.